Este podcast es muy especial y van a ver que es diferente a todos los que han estado escuchando en los episodios anteriores. El tema es cómo ser un buen maestro, solamente que este está enfocado a la era digital. Y para ello quise invitar a la maestra Linda Mutsayem Osuna García. Ella es formadora de maestros. ¿Cómo está, maestra Linda? Hola Jimbo y a toda tu audiencia, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Pues es un honor y un gusto poder tenerla para esta entrevista, que más que nada es una conversación. También tenemos otros invitados que están como auditorio, ¿verdad? Están como auditorio. Se invitó a algunos exalumnos. Ellos también ya son maestros en la fase inicial y yo sé que les va a ayudar mucho todo lo que escuchen en esta conversación. Y en algún momento podrán aportar desde su punto de vista, porque también es bueno ver, ¿no? ¿Qué visión tiene un nuevo maestro? Y pues, maestra Linda, quisiera primero que nada felicitarla por el buen trabajo que ha estado efectuando todo este tiempo. Pero el día de hoy estamos aquí para escuchar un poquito sobre el tema inicial que tiene que ver con el profesionalismo. No sé qué concepto tenga usted de ser profesional, qué recomendaciones nos pueda dar de cuán importante es ser profesional y qué implica el término, ¿no? Desde su punto de vista y en su experiencia, ¿no? Y también lo que usted ha visto, o a lo mejor hasta ha hablado de esto en alguna de sus clases, ¿no? Entonces, ¿cómo ve? ¿Cómo ve este asunto? No, pues primero, pues muchas felicidades a ti también por armar este tipo de espacios en donde se nos da la oportunidad, ¿no?, de conversar y de platicar sobre los diferentes conceptos que son importantes en el área de la educación. Cuando hablamos de profesionalismo, bueno, yo creo que diferentes culturas y diferentes países tienen una percepción muy diferente, ¿no?, de lo que la palabra significa. Pero para mí creo que en términos generales tiene mucho que ver, pues obviamente con la persona, con los valores que la persona tiene, con los valores éticos, ¿no? Y después con los conocimientos que has adquirido para el área en la que vas a dar clase, por ejemplo, y finalmente la metodología para hacerlo, ¿no? Entonces no es solamente adquirir un título. Ahorita nos topamos con muchísima gente que fue a la universidad o que fue a la preparatoria o que tomó cursos, pero que solamente lo hizo por obtener un documento y no generan ningún tipo de opinión propia. Tienden solamente a repetir o memorizar lo que intentaron enseñarles en sus clases, pero eso no tiene ningún efecto en su personalidad, ¿no? Entonces, tú ves, por ejemplo, alumnos que entran a la universidad y así como entraron con los mismos malos hábitos, con las mismas percepciones, así terminan la universidad. Entonces, de nada les sirvió, porque en teoría la educación te debe de cambiar. Entre más aprendes, tu personalidad, lo que tú eres, las metas que tienes, los valores que tienes, tienen que ser modificados, porque estás adquiriendo información. Y obviamente cuando hablamos de la enseñanza, el que tú seas profesional implica que entiendes esa parte de tu crecimiento como persona y además te pones a disposición de los demás para poder ayudarles a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver también con ciertos estándares que se han diseñado dependiendo del área en la que nosotros estemos trabajando. Cada programa o cada carrera o cada área de trabajo tiene una serie de estándares que tendríamos que cumplir para considerarnos profesionales, pero creo que principalmente empieza con la personalidad, con nuestros valores éticos como persona, lo que somos, y a partir de ahí en lo que nos queremos convertir o en qué queremos ayudar a los demás a convertirse, ¿no? Oiga, pero yo ahora me surge una situación mental al respecto. Lo que usted dice es muy cierto, pero ¿qué tanto tiene que ver una escuela o la institución que te enseña para formarte como profesionista? Porque yo veo los spots, pues sí te garantizan, ¿no? Que están ellos, pues surgen de ahí de estas academias o estos institutos, gente profesional, pero dice, te preparamos como profesional. ¿Realmente tiene que ver mucho la escuela o es más un asunto personal? Pues yo creo que esa es una muy buena pregunta. Si nosotros nos queremos ver evidencia, yo creo que sería cuestión de que nos sentáramos a ver cómo está la educación, ¿no? Cuando tú ves a los niños, cuando tú ves a los adolescentes, la educación que ellos reciben, el cambio que tienen en sus vidas, creo que no está funcionando, los sistemas educativos que tenemos no están funcionando como tal. Entonces, si bien es cierto, mucha gente se deja llevar por el nombre o se deja llevar por el prestigio de una cierta universidad,
En mi experiencia, creo que lo mejor ahorita es el profesor que tú tienes en el aula, la persona con la que tú estás conviviendo, porque eh, tú aprendes de la persona que te está dando clases, y si bien es cierto, una institución representa todo un sistema, creo que ahorita en donde estamos, los sistemas son muy lentos para hacer cambios. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID y con movernos todos al área digital, las universidades que más problema tuvieron a nivel mundial son las universidades antiguas, como Cambridge, como Oxford, como Yale. O sea, tuvieron muchísimos problemas en cambiarse al área digital porque son todo un sistema muy pesado, muy complejo, que no supieron cómo adaptarse. Y cuando tú hablas con un profesor que tiene experiencia, que sabe dar sus clases a nivel individual, se le hizo mucho más sencillo adaptarse a lo que la vida o las cosas necesitaban, ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto el prestigio, la investigación, la institución son importantes, en lo que a mí me ha tocado ver, creo que ya como sistema educativo hay muchas áreas en las que hay que mejorar. Entonces yo creo que tiendo más a confiar en el profesor que me está dando la clase. Es decir, el que yo entre a una universidad que es muy cara, que tiene mucho prestigio, no necesariamente significa que eso me va a enseñar, que eso por sí solo me va a dar las herramientas que necesito. Confío más en quién va a estar frente al grupo, quién me va a estar dando clases, cuál es su currículum, cuál es su experiencia, por qué lo está haciendo, qué metodología tiene, porque también el hecho de que pertenezcan a un cierto sistema tampoco significa que se han estado actualizando, que conocen y que me quieran ayudar, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos que ser un poquito más críticos en lo que tiene que ver con la educación que elegimos, particularmente porque cuando nosotros elegimos que queremos estudiar algo, estamos poniendo no solamente dinero de por medio y tiempo, que ya no vamos a recuperar, sino además nuestros sueños y nuestras metas. Entonces, es nuestro futuro, básicamente. Entonces, si no aprendemos a evaluar de manera crítica los programas en los que estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero, entonces al terminar nos vamos a dar cuenta de que no sirvió para nada, ¿no? Y de que perdimos todo ese tiempo. Me ha tocado mucho desafortunadamente aquí en México, ahorita hay un negocio muy fuerte con las maestrías y los doctorados que son patito. O sea, me ha tocado maestrías de 3 fines de semana, literalmente, ¿no? O sea, cada vez que hay vacaciones vas y tomas 3, 4 días y en 2 años, que ya que tú sacas cuentas, son 15 días de clase y en 15 días te sacas una maestría. Pues no es como funciona. O sea, los procesos de aprendizaje no se pueden acelerar. Una investigación no se hace en 2 semanas. Un alumno que quiere hacer investigación no se convierte en investigador en ese periodo de tiempo. Pero un alumno que tiene el dinero para pagar sí puede obtener ese documento de maestría en esos 15 días, ¿no? Entonces, creo que ahí tendríamos que no generalizar, pero sí aprender a evaluar y a ser muy críticos con las decisiones que tomamos, entendiendo que es mi dinero, es mi tiempo, es mi futuro el que estoy invirtiendo. Así que me tengo que asegurar de a quien sea que yo se lo pague, vale la pena. Y sí me está ayudando porque cuando yo termine esto, sí voy a poder hacer esto, esto y esto. Si no, entonces mejor hay que dar las gracias y encontrar algo, ¿no? Que realmente me sirva y realmente me ayude. ¿Y alguna vez le ha tocado tener conocidos o gente de su ámbito profesional? Me refiero a gente que la ha rodeado, que se haya arrepentido y después de haber avanzado tanto y que ya sea un poco tarde o si es mejor regresarse. A lo mejor no es la carrera, no es lo que yo quería, no es lo que a mí me funciona. ¿Le ha pasado eso? Sí, constantemente. Es muy interesante porque, por ejemplo, yo ahorita doy generalmente clases a nivel universidad, ¿no? Entonces te topas con alumnos que desde el primer día de clases, sin afán de etiquetar, tú como profesor te das cuenta quién sí va a salir, quién sí le va a echar ganas, quién sí va a hacer el cambio y quién no. Y con qué metas y con qué ilusiones y con qué trabajo vienen, ¿no? Tenía un alumno, por ejemplo, que me lo encontré después de graduarse y estaba muy deprimido. Le digo, ¿por qué estás tan triste? Y me dice, no, pues es que me pagan 3 pesos, que no me funciona, que no sé qué. Entonces le empecé a hacer preguntas sobre su carrera. Le digo, a ver, ¿hiciste esto? No, pues que no. ¿Hiciste aquello? No, pues que no. ¿Sabes sobre esto? No, pues que no. Entonces, si tú no tienes nada que ofrecer, ¿por qué esperas y asumes que te van a tratar de manera especial y que te van a pagar lo que tú deseas si no tienes esas habilidades que tú debes de tener? Entonces, creo que empezamos con que podemos obtener lo que queramos siempre y cuando entendamos que nos va a costar trabajo y que nos va a costar esfuerzo. Entonces, si una persona está en un programa que no le interesa, que no le gusta, que no le apasiona, pues mi sugerencia es que mejor se siente y platique con ella misma. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No? ¿Por qué estás ocupando un lugar que no te gusta? ¿Se lo estás quitando a alguien que sí podría utilizarlo?
o incluso tienes un efecto directo en el aprendizaje de todos tus demás compañeros, porque aprendemos de quién estamos rodeados. Entonces, en un aula te topas con que hay uno primero que no tiene ganas, se empieza a juntar con el otro y después tienes un grupito de 4 que ya no sirvieron para mucho. Entonces, creo que sí es importante que también aprendamos, ¿no?, sobre nosotros mismos, qué es lo que queremos y echarle ganitas si encontramos lo que deseamos hacer, ¿no? Y a Contesté tu esto pregunta. quisiera preguntarle ahora, ¿hasta qué grado un maestro influye en un alumno para cambiar esas actitudes, ¿no? Para que un alumno llegue a ser realmente profesional, esté a la altura de lo que está aprendiendo. ¿Cuánto influye un maestro? Porque yo veo que hay maestros que pues igual te dejan, ¿no? Ahí te dejan, pero ¿hasta qué grado? Porque a lo mejor usted también se ha angustiado por algunos que quiere ayudar y no se dejan mucho, pero ¿hasta qué grado es responsabilidad del maestro ayudar a que alguien que lleva un enfoque lo cambie por completo? Creo que aquí no hay una respuesta exacta, ni correcta, ni específica. Va a depender mucho de cada caso, de la personalidad del alumno, de las circunstancias del alumno. Por ejemplo, en el área de inglés, a mí me toca que el 90% de los adultos que quieren aprender inglés, su primer queja es: yo no sirvo para el inglés porque en la secundaria tuve un profesor que pa. Y ese profesor que tuvieron en la secundaria o en la preparatoria los traumó de por vida. Y batallan bastante para romper ese bloqueo emocional. Ahora, también me han tocado otros alumnos que dicen: es que yo odiaba inglés hasta que llegó X profesor, hizo esto y me ayudó a, ¿no? O hay otros alumnos que quizás no se enamoraron tanto de la materia gracias al profesor, pero gracias a la actitud del profesor, a que se sentaba, que los escuchaba, que les daba consejo, les hizo sentir que existían y que podían hacer otra cosa con su vida. Entonces, creo que la figura del profesor es muy, muy importante, pero depende de muchos factores qué tanto impacto va a tener en los alumnos, ¿no? Va a depender también de en qué momento de madurez emocional se encuentran los alumnos para ver qué tan receptivos o qué tanto les va a afectar el profesor, porque te vas a topar con profesores que son maravillosos y la mitad del grupo te dice: este maestro me cambió la vida y me encantó, y el otro te dice: pues se me hizo X, yo no le encontré nada en particular. Entonces, creo que cuando das clases y tienes alumnos, la relación es muy individual, es muy personalizada, si tú lo permites, y en la medida en la que los alumnos te lo permitan, los vas a poder ayudar, ¿no? ¿Usted tuvo maestros que la hayan motivado? Mira, en mi caso ha sido un caso muy particular porque el 90% de lo que yo he estudiado ha sido autodidacta. O sea, las certificaciones que yo he tomado, por ejemplo, la licenciatura la hice en un programa muy especial que era semiescolarizado. Entonces yo solamente ya estaba dando clases, entonces nada más tomaba clases. ¿Qué días eran? Era una semana cada vacaciones durante 4 o 5 años, ¿no? Entonces no tenía mucho contacto con mis profesores. Después la maestría, una maestría la hice en línea, que fue la de Cambridge, y solamente estuve como 2 semanas con ellos y ya el resto lo hice en línea, entonces mi contacto siempre fue de manera virtual. La otra maestría solamente la hacía 2 veces a la semana, entonces el profesor lo veía, cada mes cambiábamos de maestro. Entonces, maestros que a mí me han impactado dentro del aula, sinceramente en este momento, y a reserva de que alguien me escuche y me quiera regañar después, no recuerdo. Pero, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar rodeada de gente maravillosa, de mujeres maravillosas, de hombres maravillosos que me han permitido aprender de ellos, aprender de sus cualidades, que me han enseñado muchísimas cosas sobre mí o sobre las cosas que debo de aprender. Y bueno, desde niña también la educación que mis papás me dieron fue estar rodeada de conocimiento, ¿no? Es estar leyendo continuamente, es estar aprendiendo continuamente. Y creo que para mí eso fue más importante que la educación que he recibido en la universidad. O sea, sí me ha gustado, sí ha sido interesante, sí, pero las habilidades de evaluación, las habilidades de pensamiento, el mejorar mi lectura, el mejorar mi expresión, no podría atribuírselo en su totalidad a la universidad, ¿no? De hecho, hace tiempo estaba platicando con una compañera porque, bueno, yo tengo dando clases alrededor de 25 años, ¿no? Y hace como unos 8 años tomé una maestría con Cambridge, que fue la que me profesionalizó un poquito más a nivel internacional porque fue espantosa. Es decir, muy exigente, ¿no? Entonces, antes de esa maestría, yo disfrutaba bastante dar clases. Me divertía bastante con los alumnos. eh, la verdad es que nos la pasábamos muy bien. Entro a esa maestría en donde empiezo a aprender sobre cómo planear bien las clases, cuáles son los objetivos, y empecé a sentir una carga impresionante. Entonces dejé de disfrutar mi trabajo para poder, bueno, entre comillas, ser buena en lo que estaba haciendo, de acuerdo con los estándares que Cambridge me estaba imponiendo.
Entonces, pasé por un proceso de crecimiento en donde tuve que entender qué era lo que ellos me pedían para poder hacerlo, y en ese proceso yo dejé de disfrutar lo que hacía, porque sentía mucha presión en hacer las cosas de la manera que los lingüistas y que las investigaciones y que los académicos decían que las debería de hacer, ¿no? Entonces, hasta hace algunos 2 o 3 años, empecé otra vez ya a entender cómo puedo yo encajar dentro de esos estándares, es decir, cómo puedo divertirme junto con mis alumnos, cómo puedo seguir aprendiendo junto con ellos, relajarme dentro del aula sin bajar el nivel de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que ha sido un proceso de crecimiento también gracias a las oportunidades que he tenido, y eso creo que me ha ayudado a, pues, a tener la identidad profesional que tengo en este momento, ¿no? ¿Qué entendemos por un maestro que realmente es profesional? Desde su punto de vista, desde su experiencia, porque yo sé que un maestro que nos dice, soy egresado de tal lugar, he estado en tantos cursos, seminarios, actualizaciones, bueno, se ve que hay una capacitación tremenda detrás, pero eso no significa que sea profesional necesariamente, a no ser que yo esté equivocado, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿cómo demuestra un buen maestro? Como para que alguien pueda decir, no, sí es profesional, realmente hace bien su trabajo. Creo que tiene que ver con los procesos, con lo que hacen, con cómo lo hacen, no con necesariamente con lo que dicen o las certificaciones que tienen, sino los procesos que ellos utilizan a la hora de hacer su trabajo. O sea, por ejemplo, empezamos con, bueno, tienen que ser éticos, tienen que ser puntuales, tienen que ser bien organizados, tienen que tener un buen manejo de lo que hacen, ¿no? Pero ya cuando hablamos de las clases, tienen que manejar procesos estandarizados. Y cuando hablamos de procesos estandarizados, hay una serie de objetivos y de estándares y de cosas que tienen que cumplir para asegurarse de que lo que están haciendo es correcto. Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que estamos dando la clase y se nos ocurre improvisar. Es que ahorita se me antoja hacer esto. Y sí, a lo mejor es divertido, y sí, a lo mejor es interesante, y sí, a lo mejor a los alumnos les gusta, pero no tiene ningún objetivo de aprendizaje, no tiene ningún objetivo académico, y no lo puedes sostener con investigaciones académicas. Entonces eso ya no es ser profesional, eso es ser divertido. Pues qué bueno que te estás divirtiendo y qué bueno que los alumnos te aplaudan y que se diviertan, pero lo que estás haciendo en términos académicos no tiene ningún objetivo, entonces estás haciéndoles perder el tiempo. O sea, ahorita, por ejemplo, si tú platicas con muchos alumnos y les preguntas, ¿qué es un buen maestro? Muchos te dicen, no, pues alguien que me divierte en la clase. Bueno, es que en la clase no vas a divertirte, si lo que quieres es divertirte, pues ve al circo. O sea, aquí vienes a aprender. Que la manera en que yo como profesor lo haga sea de una manera divertida o sea flexible, o sea, bueno, eso es otra cosa. Pero aquí vienes a aprender y yo me tengo que asegurar de que tú estás aprendiendo. Entonces creo que ser profesional implica también que entendamos cuál es nuestro papel como profesor dentro del aula. Porque me ha tocado también platicar con otros profesores que no les gusta, por ejemplo, reprobar alumnos o que no les gusta tener reglas en el aula porque entonces se les percibe como malos. Entonces todos los alumnos pasan, eso tampoco es ser profesional. Mi trabajo es que aprendas y la realidad es que no todos van a aprender. Entonces no te puedo pasar, sí te voy a caer mal, sí te voy a caer mal porque te exigí en cierta fecha un trabajo y no me lo entregaste, sí te voy a caer mal porque te puse 6 en lugar del 10 que tú querías, pero tengo una responsabilidad conmigo, con la institución, con la educación y contigo de asegurarme de que lo que estás haciendo y de lo que yo estoy haciendo es lo correcto, nos guste o no nos guste a los dos. O sea, habrá ocasiones en las que hay alumnos en los que te caen muy bien y les quieres, o sea, te gustaría ponerles 10, pero no puedes, porque no hay evidencia. Entonces, ser profesional es decir, ni modo, no tiene lo que necesita, tengo que poner la calificación que se merece. Se va a enojar, los papás me van a venir a gritar, pues sí, se van a enojar todo el mundo. Pero si realmente tienes ese compromiso con la educación y ese compromiso con los alumnos y ese compromiso contigo, esa ética contigo, no te permites ni venderte ni comprarte, ¿no? O sea, maestro, ¿qué quiere que le dé para que me pase? Pues las tareas. No, profe, pero que mire, pues es que son las tareas, nada más. Entonces, creo que son muchos factores, ¿no? Y tiene que ver con esas ganas que uno tiene de hacer las cosas bien hechas y de ayudar a los demás a que ellos también aprendan a hacerlas bien, ¿no? Independientemente de que volvemos a lo mismo. Habrá ocasiones en las que tendremos que hacer cosas que preferiríamos no hacer, como reprobar a un alumno, como llamarle la atención a otro, pero es parte del proceso, ¿no? Pues yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Con eso que dice, porque lo hemos vivido, especialmente como alumnos. También tenemos nuestra propia percepción de los maestros que hemos tenido a través de toda nuestra educación, ¿verdad? Vamos a algunos comentarios del auditorio. Lidi. Gracias, Jimbo. Me gusta hacer mis clases divertidas. Claro, no se trata de improvisarlo, ¿verdad? Sino
son clases planeadas que me gusta que haya cierto tipo de diversión en ello. Pero, ¿cómo puedo yo marcar la raya para no pasarme de la diversión y ver que realmente mis alumnos se están beneficiando de mi clase? Bueno, creo que es una muy buena pregunta y tiene mucho que ver con el por qué les estás pidiendo que hagan lo que hagan y por cuánto tiempo lo van a hacer. Por ejemplo, una de las actividades que los alumnos aman en la clase de lengua es que el profesor venga y les ponga una película, ¿no? ¿Cuánto dura una película? 1 hora con 45, 2 horas. Entonces llegan, se sientan, ven la película, se acabó la hora de clase, se acabó la película y todos se fueron. ¿Qué aprendieron? Pues nada, pero la película estuvo divertida. Bueno, eso es un ejemplo de una actividad que no deja nada, académicamente hablando. Si tú haces una serie de preguntas, si los alumnos tienen que hacer una serie de ejercicios, si hay una serie de cosas que los alumnos tienen que hacer en donde demuestran que sí, efectivamente, están disfrutando la película, pero están enfocándose, por ejemplo, si estamos hablando de lengua, en ciertos aspectos de la lengua, en vocabulario, en aspectos culturales, ¿no? Les hacen una serie de preguntas, hay una discusión al final. Entonces, esa película que se vio ya tuvo un objetivo académico. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo le hago yo para mi clase ser equilibrada? Bueno, primero, ¿cuáles son tus objetivos de clase? ¿No? ¿En qué te sirve ese material que tú vas a elegir o que tú elegiste? ¿Qué tanto te va a ayudar a cumplir con esos objetivos? ¿No? ¿Qué tanto estás repitiendo actividades, por ejemplo? No, es que, ¿qué tantas actividades estás metiendo? Es que primero vamos a ver la canción y luego vamos a escuchar un audio y luego, bueno, pero mejor, si tienes un solo material, explota bien ese material, asegúrate de que los alumnos están adquiriendo lo que sea con lo que tú estás trabajando y lo están disfrutando, en lugar de meterles, ¿no? En diferentes tipos de actividades que no vas a explotar, que no les van a ayudar y que están duplicando y de alguna manera perdiendo el tiempo, que podrías explotar de una manera más académica, ayudándoles a ver otro tipo de objetivos en tus clases, ¿no? Entonces, cuando hablamos de divertirnos, yo no me refiero a que sea malo ser creativo, ni tampoco es malo improvisar dentro del aula, ¿no? Creo que es parte también de ser humanos y de tratar con humanos y de tu personalidad y de todo lo que tienes. A lo que yo voy es a que se está convirtiendo en una parte de lo que la gente hace y eso no nos lleva a nada bueno, ¿no? Y no nos lleva a nada bueno, por ejemplo, aquí en México, que vamos a hablar de inglés, ¿no? Los programas de inglés ahorita, a los niños les dan inglés en algunas instituciones desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Te encuentras con alumnos que están en doctorado y todavía no hablan inglés, cuando tuvieron inglés desde kinder. Entonces, ¿qué está fallando allí? Pues el sistema. ¿Qué están fallando ahí? Los maestros. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años, ¿quiénes eran los maestros de inglés? Uno, gente que se había ido de mojada a Estados Unidos y que había vivido y había trabajado de cantinero en ocasiones y ni siquiera hablaba bien la lengua, pero había estado allá y decía de repente 2, 3 palabras. Dos, gente que eran parientes de los directores y que inglés nunca se vio como algo importante, entonces les daban bases para que dieran las materias. Y tres, gente que a lo mejor estaba allí y les decía, pues traduzcan de la página 4 a la página 70. Y esos eran los trabajos de la clase de inglés. Y esa ha sido la enseñanza durante muchísimos años. Entonces te topas con gente que está estudiando la materia desde que tiene uso de razón y no solamente nunca la aprendió, odia la lengua, porque obviamente duró muchísimos años y nunca aprendió. Entonces, nosotros como profesores de español no queremos que eso suceda. Por eso en las clases nos preparamos, por eso utilizamos diferentes materiales, por eso hacemos diferentes actividades en donde los alumnos están activamente utilizando la lengua. Y eso les permite a ellos también sentir que están aprendiendo, enamorarse de los contenidos de la clase y al mismo tiempo no aburrirse mientras están con ellos, ¿no? Entonces, en tu caso, si tú estás dando una clase y de repente te das cuenta de que efectivamente ya se perdió el punto de vista académico, ya nada más es pura diversión, entonces ya tú como profesor tienes que tomar una decisión. Los dejo 2 minutos más haciendo eso, pero luego le corto para regresarnos a la clase, o nos aventamos el resto de la clase, que son 30 minutos, agarrando cotorreo. Tú vas a decidir como profesor, ¿no? Porque a veces, dependiendo de la clase, pues sí te conviene decir, bueno, han estado trabajando mucho durante toda la semana, están todos nerviosos, los siguientes 30 minutos vamos a estar nada más agarrando cotorreo como lo estábamos haciendo. Ok, pero que no se repita continuamente, ¿no? Para que haya un control a corto, mediano y a largo plazo de los tiempos y de los objetivos y de los materiales que tú manejas dentro del aula. Quisiera preguntarle al auditorio sobre, ¿recuerdan algo bueno de algún maestro que digan, esto a mí me encantaba o creo que esto a mí me sirvió, influyó en mí? Y también algo negativo, obviamente de algún maestro que en algún momento digan, a mí no me gustaba que hiciera esto, o siento que esto no me ayudaba o le afectaba la clase, si es que alguien vivió alguna de estas dos cosas, ¿verdad? Iván.
Sí, algo que me acuerdo que fue malo y que digo que no me ayudó fue el que la maestra nos dejaba muchas investigaciones sobre los temas y al final era como que más didacta en cuanto nosotros debíamos de aprender. Ella casi no nos explicaba, más bien nos metía pura investigación y ahí ustedes vayan haciendo resumen y ya después te reviso si está bien la información. Entonces eso siento como que no me ayudó porque no te motiva en primer lugar a que tú quieras seguir aprendiendo, como que hasta en cierto grado, por decirlo, me daba flojera hacer las tareas. Entonces como que no, eso siento que no me ayudaba el que siempre fuera investigación y no nos explicaba casi. Naomi. Sí, en lo personal, me siento muy agradecida porque yo he tenido siempre muy buenos maestros. Sin embargo, he de reconocer que una maestra en realidad me ayudó muchísimo. De hecho, cuando yo estaba estudiando con ella, me daba cuenta de que yo aprendía muchas cosas. Tuve amigas o compañeras que estaban estudiando lo mismo que yo, pero en otras escuelas, algunas de ellas muy caras. Y me sorprendió mucho ver que lo que yo aprendí en un mes, ellas lo aprendían hasta en 6 meses. Entonces, en mi caso, la maestra que yo tenía, ella tenía totalmente el control de lo que podía enseñarnos y me di cuenta de que en efecto ella no solamente nos enseñaba, sino que nos daba cosas que sabía que podíamos poner inmediatamente en la práctica. Pero también algo muy particular y que batallé mucho con esa maestra es que a veces se le olvidaba explicarnos ciertas cosas que en cierta manera era un poco malo porque pues nosotros teníamos que investigar por nuestra cuenta, pero también era algo muy bueno. Así que es una muy buena experiencia que tuve con ella y pues la he llegado a apreciar muchísimo. Hasta la fecha todavía sigo en comunicación con ella y me llama la atención que aunque ya no soy su alumna, a veces incluso me lleva a mandar algunos trabajos para que yo siga practicando lo que estudié un tiempo con ella. Oye, qué bien, ¿eh? O sea que es cuando vemos que el trabajo de un maestro, pues todavía repercute en el futuro, ¿no? O sea, eso es muy bonito, como es que, como si hiciera eco su enseñanza, ¿no? Ahí se sigue escuchando. Adasa, ¿nos quieres hacer algún comentario o pregunta? Sí, también recuerdo muy bien de un maestro que a diferencia de los que platicaban mis compañeros, era que él sí explicaba muy bien lo que nos enseñaba. De hecho, dividía el pizarrón en dos secciones, en una donde lo que enseñaba y en la otra la explicación. Y decía, esto se hizo porque, y daba la explicación. Después preguntaba a los alumnos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Y si no había, continuaba con la clase, ¿verdad? Pero si alguien se había quedado con alguna duda, retrocedía y lo explicaba de otra manera para poderlo comprender. Creo que eso me ayudó mucho y en mis calificaciones lo vi después porque aumentaron y creo que eso implica ser un buen maestro, cerciorarnos de que el alumno realmente esté aprendiendo. Muy bien. También tenemos en el auditorio a Meiline. ¿Quieres hacernos algún comentario? Sí, muchísimas gracias. Bueno, en realidad, hablando en relación al tema, bueno, recuerdo muy bien que estuve un tiempo estudiando en colegios, pero también tuve la oportunidad de poder estar en centros públicos, por ejemplo, en escuela y en institutos, ¿verdad? Y sin el fin de comparar, pero sí me quedé bastante sorprendida, era que tal vez mis padres, o en especial mi mamá, ¿verdad?, invertía tal vez en pagarme un curso mucho, o un colegio para que recibiera una mejor educación, pero la educación que yo recuerdo, de la cual pues me capacitó y hay muchas cosas que me han servido, pues fue más que todo en centros públicos, ¿verdad? Porque como que se interesaban o se tomaban más en serio la educación que querían impartirte, a pesar de que la aula estaba mucho más grande y habíamos muchos más estudiantes dentro, ¿verdad? Sin embargo, algo de lo que sí nunca estuve de acuerdo y concuerdo con mis compañeros, ¿verdad? Es tal vez recordar que muchas veces se llenaba la pizarra
completa o libros completos y no se nos enseñaba tal vez el valor práctico, de qué manera nos iba a servir a nivel personal o a nivel profesional, o al menos recalcarnos y decirnos, bueno, les vamos a dejar esta clase o esta tarea, porque si ustedes pues ponen empeño en esto, van a poder sobresalir o van a poder pues desenvolverse muy bien en estos campos, ¿verdad? Entonces uno siendo bastante joven, ¿verdad? Y o inexperto, pues simplemente pues uno hacía las tareas porque debía hacerlas y pues había quienes simplemente no le ponían ganas, ¿verdad? Pero ahora que ya me tocaba desenvolverme en algún trabajo o hacerlo en mi vida profesional, pues sí hubiese agradecido que los maestros lo hubieran hecho en su tiempo. Aquí quisiera ahora trasladarme a la siguiente parte del tema, porque ya hay un puente entre ser profesional y lo que es una capacitación o actualización. Quisiera saber cuánto repercute ello, ¿no? ¿Qué tan importante es para que alguien llegue a ser un buen maestro o siga siendo un buen maestro? Porque puede ser que haya buenos maestros que llevan 20, 30 años enseñando y son buenos, pero los tiempos cambian, ¿no? Ahorita que vivimos la era digital, la mayoría de los que están en educación básica se tuvieron que enfrentar al reto. Ahorita con la pandemia, pues obviamente trasladar las aulas a casa, ¿no? De manera digital y que a veces no existen las herramientas o la tecnología para ello. Pero también ellos que están acostumbrados a un aula, un pizarrón, todo de manera presencial, sus libros, la evaluación que ellos llevan a cabo, pues es presencial. Hoy su mundo cambió y todo se trasladó totalmente a digital. Pero hay maestros que llevan 20, 30 años enseñando y yo veo que algunos todavía no se actualizan. ¿En qué sentido? Pues de utilizar las herramientas digitales, las TICs, ¿verdad? O sea, todavía no tienen mucha idea. Sí tienen su laptop, se la compran, la tienen allí, pero como que no la exprimen o la explotan completamente. Y entonces como que hacen que los alumnos se queden atrás junto con ellos, ¿no? Cuando a lo mejor el alumno, que ya es de esta época, podría dominar mejor la tecnología y podría aprender mejor. ¿O será que es mejor las herramientas antiguas, aquellos métodos? ¿Se vale actualizarse? ¿Qué opina, maestra Linda? No, bueno, creo que la actualización en el área de la educación es súper importante, ¿no? Se supone que nosotros estamos preparando a los alumnos para los retos a los que ellos van a enfrentar en su vida. Entonces, si les estamos enseñando con los métodos de hace 20 años o 30 años, pues no los estás preparando para nada. Realmente, en lugar de estarlos preparando, los estás contaminando, ¿no? Porque no les estás dando las herramientas que ellos van a necesitar para los retos que van a tener. Y el hecho es que el mundo está cambiando tan rápido que nosotros ni siquiera sabemos a qué retos se van a enfrentar las generaciones que están ahorita en la escuela. O sea, quizás hace 20 años los alumnos que yo les daba clase, yo sabía lo que iban porque el mundo estaba relativamente estable, pero ahorita la situación está cambiando tan rápido, la situación laboral, la situación económica, la situación de salud, como estamos viviendo. Entonces, los retos a los que nosotros, la educación ahorita en teoría debería de servir para dar las herramientas que ellos van a necesitar en el futuro próximo. Entonces, si estamos hablando de que mis alumnos están rodeados de tecnología, las generaciones de ahorita manejan la tecnología, un niño de 6 años, de 7 años, le enseña a su abuelo cómo aprender y apagar la computadora o la televisión, cómo meterse a Netflix, cómo seleccionar una película. Entonces, si estamos hablando de que en la casa los niños tienen un contacto directo con la tecnología, se esperaría que los profesores dentro del aula pues también la utilizaran, ¿no? Entonces creo que la actualización es súper esencial, no solamente en área de las TICs, la gente tiende a asumir que la actualización tiene que ver necesariamente con tecnología y no es verdad. Son muchísimos aspectos, son muchísimas áreas, creo que es parte de intentar ser un buen profesor y un buen profesionista y ser profesional, es estarte actualizando y desafortunadamente es mucha la presión porque volvemos a lo mismo, estamos en un mundo que cambia constantemente. Entonces, si hace 20 o 30 años se esperaba que el profesor lo supiera todo y fuera quien se encargaba de dar la clase y de darle el conocimiento a los alumnos. Creo que ahora lo que se espera es que el profesor sepa ayudar a los alumnos a que sean ellos quienes hagan la investigación, que sean ellos los que puedan evaluar qué están leyendo, que puedan identificar qué les va a servir, qué no les va a servir y cómo aplicarlo. Entonces, las habilidades cognitivas o las habilidades y valores y personalidad que los niños tienen que tener es muy diferente de la que tenían hace 20 años, hace 30 años. Y obviamente lo que nosotros deberíamos de hacer dentro del aula debería de corresponder
a lo que está pasando fuera del aula, ¿no? Desde el punto de vista político, económico y social. Entonces, es esencial que como profesores continuemos actualizándonos, no solamente en el área de las TICs, sino en todas las demás áreas de conocimiento y de los procesos cognitivos. De hecho, hay una serie de las habilidades que se les llama las habilidades del siglo XXI, que creo que los profesores deberíamos de estar muy conscientes de cuáles son las habilidades que se espera que los alumnos tengan, porque sería nuestra responsabilidad ayudarles a generarlas. Y si nosotros no las conocemos, pues mucho menos les vamos a enseñar, ¿no? ¿Para usted ha sido un reto la actualización o si le gusta, tiene una actualización continua o hay alguna área donde se le ha dificultado? A mí me gusta mucho aprender de todo, entonces me gusta muchísimo continuar aprendiendo, continuar mejorando. Mi reto principal ha sido tener acceso a todo lo que quiero aprender, porque a veces es falta de tiempo, a veces es falta de recursos. Generalmente, y es lo que estaba platicando esta semana también con otra persona, los cursos que valen la pena para mí no son los que están cerca de donde yo vivo, porque en donde yo vivo yo ya conozco bien cómo funcionan los programas, conozco mi realidad, entonces yo necesito aprender de otras instituciones que están fuera de Mazatlán o fuera de México, ¿no? Entonces, porque tienen una visión muy diferente, o sea, nosotros tendemos aquí en México la educación tiende a ser demasiado burocrática, ¿no? Tiende a ser demasiado hablar, pero sin aterrizar. Entonces no nos deja nada, vas y escuchas y escuchas y escuchas y es bueno, sí, pero ¿de qué me sirve? O sea, hace como unos 5 años estaba viendo un programa de maestría, era maestría en educación y se iban a aventar un semestre aprendiendo sobre Porfirio Díaz. Se me hizo muy interesante, ha de ser una vida muy interesante la del señor Porfirio Díaz, pero nunca entendí de qué le serviría a un profesor en activo aprender la vida de Porfirio Díaz, que fue un señor que vivió hace 80 o 90 años, con las necesidades prácticas del día a día. O sea, no quiero decir que no hay que aprender de historia, no quiero decir que no hay que conocer la historia del país, claro, sí, sí, pero hay tantas necesidades ahorita en la vida diaria que ya enfocarnos en esos sistemas de los que yo te hablaba educativos, en realidad no son apropiados. Estaba platicando también con una maestra que da en la Normal, que es de aquí de Sinaloa, que es la institución gubernamental que entrena a los que van a ser profesores de primaria, de nivel primaria y secundaria. Y me decía que esos programas no se han revisado, no sé si en los últimos 20 años, no se han actualizado, no se han modificado. En la universidad donde yo trabajo, la Facultad de Turismo, de Comercio Internacional, de Contabilidad, tiene los mismos programas de hace 15 años. Entonces, si tú quieres estudiar y quieres aprender, entras a la universidad para estudiar lo que se escribió o lo que se decidió hace 15 años, que hace 15 años de todas maneras ya estaba retrasado porque en lo que tú decides y te lo autorizan y cuánta cosa, ya lo que vas a entrar al aula ya está desfasado. Y si encima nos vamos a aventar 15 años, 20 años más de lo que ya se autorizó, pues en realidad no sé para qué sirven, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta mucho aprender, me gusta mucho estudiar, no creo mucho en los sistemas, como te digo, educativos, por eso, porque cuando me siento y veo los programas digo, no, pues como para qué, pero sí tengo muy claro qué habilidades necesito, qué cosas quiero hacer. Entonces creo que en mi caso funciona más bien en función de proyectos. ¿Qué quiero hacer? Esto. ¿Qué necesito para poder hacer esto? No, pues esta y esta habilidad, los conocimientos en este y en este tema y contacto con esto y con esto. Ah, perfecto, hay que trabajar. Entonces empiezo a identificar qué necesito, lo trabajo, hago ese proyecto y a lo mejor el siguiente proyecto no tiene nada que ver con el anterior, que es maravilloso, porque empiezo desde cero y volver a aprender. ¿Qué habilidades necesito? No las tengo. No, pues tengo que aprender esto y esto, pues hay que aprender. Entonces, creo que en mi caso, la actualización no es en función de la institución en la que trabajo. La gran mayoría de los profesores o las instituciones tienen programas de actualización en donde se meten los profesores y ahí les enseñan, pero yo sinceramente casi nunca me meto en esos programas de actualización, a menos de que necesite mucho algo que ellos están dando, ¿no? Pero estoy completamente a favor de seguir aprendiendo. Creo que uno de los principales problemas de un profesor con experiencia es repetir 20 años el año primero, que es el primer año cuando aprendes. Entonces, si no continúas haciendo investigación, si no continúas aprendiendo, si no, entonces repites lo mismo por 20, por 30 años, ¿no? Y pues es cuando la educación o tu trabajo ya se vuelve una rutina espantosa, una carga espantosa para ti y para tu salud. Entonces creo que para poderlo disfrutar, sí tenemos que estar saliendo de nuestra área de confort continuamente y enfrentarnos a retos lo más que podamos, ¿no? Porque es lo que nos va fogueando y nos va haciendo crecer y nos va haciendo vivir, básicamente, ¿no?
Entonces podríamos decir que si la institución para la que uno trabaja, obviamente una institución educativa, si no tiene un plan de actualización y de capacitarnos, o no nos lo pide, no nos lo exige tanto, pues ya depende de uno, ¿verdad? Hasta qué grado quiera uno estar al día. Porque sí puede haber conformismo, ¿no? Lo que se le llama la zona de confort. Eso, la institución no me lo pide, ya hay un plan, pues le Pues sigo, es ¿no? que yo creo que es parte de lo que decíamos hace un rato del profesionalismo y de que se ha confundido mucho la línea, o se ha perdido mucho la línea entre lo que es un buen empleado y la parte administrativa con lo que es un buen académico y la parte académica. Es decir, una institución, ¿cómo sabe que es que es un buen maestro? Generalmente es por conceptos administrativos. Llega temprano, nunca se queja, nunca nadie se queja de él, usa el uniforme, o sea, toma su break a la hora en la que debe de hacerlo, siempre anda limpiecito. Bueno, sí, pues sí, eso, pero eso lo es un buen empleado, eso no lo es un buen maestro. ¿Qué hace un buen maestro? Bueno, pues un buen maestro es lo que pasa dentro del aula y no solamente lo que, o sea, un buen maestro no es el que está hable y hable y hable y sabe mucho. Un buen maestro es el que ayuda a los alumnos a generar su propio conocimiento. Entonces tú puedes tener un alumno, o perdón, un maestro que aparentemente lo ves sentado en una esquinita del aula, pero ves que tiene a todos los alumnos trabajando, que están en equipo, que están todos contribuyendo a lo que están haciendo y que no sé qué, pero tú no ves al profesor de frente siempre hablando y mucha gente dice, ah, no, pues es que es un maestro que no está haciendo nada. Bueno, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes si los alumnos les ha enseñado a aprender por ellos mismos, los tiene trabajando en proyectos en donde todos están creciendo, en donde todos están aprendiendo? Entonces, a lo que yo voy es, las habilidades necesarias para ser un buen maestro son muy diferentes a las habilidades necesarias para ser un buen empleado. Y las instituciones tienden a juntarlo, y las personas también. Entonces, el que yo sea una buena empleada no me hace un buen maestro, y el que yo sea un buen maestro no me hace una buena empleada. Y en lo que tiene que ver con la actualización, creo que la actualización de lo que yo estoy haciendo tiene que ver directamente conmigo. Y si quisiéramos compararlo, yo creo que lo compararíamos con un artista, ¿no? Un artista con la primera persona con quien tiene un compromiso es con él mismo o con ella misma, un bailarín. O sea, un bailarín, ¿por qué baila? Porque le gusta. Y cuando tú lo ves bailar por una hora y te apasiona y te llena y lo que sea, el hombrecito o la mujercita esa duraron horas antes de eso ensayando y sacaron su visión, lo que ellos tenían que decir, lo que ellos son, la esencia de lo que ellos son, es lo que ellos te demuestran cuando están en escena. Entonces nosotros como profesores pasa lo mismo, pues sí me están pagando 3 pesos, pero a mí me gusta mi trabajo y lo quiero hacer bien y el compromiso es conmigo. Y yo creo que la mejor manera es esto y esto y esto, por esto y por esto y por esto, y por eso me preparo y por eso estudio y por eso planeo y por eso reflexiono y por eso invento y por eso cambio y por eso modifico, porque soy yo, es parte de lo que soy yo, no es parte de la institución en la que estoy. Ahora, el tener una actitud así también no significa que vamos a encajar en todas las instituciones, porque hay instituciones en las que no les conviene que los profesores tengan su propia identidad y quieran pensar, porque lo primero que dices es, no estoy de acuerdo, y pues a las instituciones no les conviene que tener empleados que no están de acuerdo, independientemente de si tienen razón o no. Entonces creo que también allí uno como profesor tiene que tomar decisiones, tiene que identificar qué tipo de vida quiero tener, qué tipo de profesor quiero ser, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo quiero tener? ¿Qué es lo que a mí me va a hacer feliz al final del día? Saber que tengo un cheque de 3 pesos y que nadie me lo va a quitar aunque yo me odie levantarme en la mañana. O saber que voy a ganar 2.5, que habrá ocasiones en las que tengo que, no sé, organizar mejor mi dinero porque quizás no voy a tener trabajo ese fin de semana, pero voy a disfrutar lo que hago, voy a ir marcando la diferencia, voy a tomar mis propias decisiones, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir dando qué quiero ser, ¿no? Y conforme uno va tomando ese tipo de decisiones, es como tú vas decidiendo y vas definiendo qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de profesional quieres ser también, ¿no? Que es muy triste cuando una persona quiere mantenerse al nivel de un profesional, como lo estamos mencionando ahorita, pero también el hecho de que a veces las instituciones no te dejan, pero ahí qué debes de hacer, luchar contra el sistema o cambiar, porque habrá lugares donde sí te valoren, pero puede ser un reto, porque imagínese a alguien que ya lleva años y años trabajando en un lugar, pues administrativamente no le conviene tanto, ¿no? El hacer un cambio. Entonces, ¿qué debería de hacer esa persona? ¿Conformarse, subirse al carro del sistema como va? O tratar de equilibrarse entre meter un poquito de la forma en que cree que es correcto y la forma en que la escuela le está exigiendo. ¿Usted qué haría en una situación así? Bueno, yo creo que cuando tú trabajas en una institución, tienes que cumplir con lo que la institución te pide, ¿no? Porque tienes una responsabilidad. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con lo que la institución me pide, tampoco voy a ser
revoltosa y me voy a levantar en armas y voy a levantar a todo el mundo. En realidad no puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me corresponde a mí estar en toma de decisiones. O sea, para eso hay una persona que toma decisiones. Si los alumnos están ahí es porque los papás están de acuerdo con lo que la institución ofrece. Entonces, quizás quien no encaja en ese sistema soy yo, no la institución como tal, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas. En una ocasión estuve en la coordinación de una escuela que tenía un ambiente de trabajo muy pesado. La verdad es que era espantoso. Y los maestros que tenía eran gente que le echaba muchas ganas, pero la situación era muy compleja. Entonces, cuando yo hablaba con ellos, no querían salirse por la estabilidad económica. Realmente era una escuela que les pagaba muchísimo dinero. Entonces, no se querían salir. Entonces, lo que yo les decía era, ok, si ustedes tienen que estar aquí porque obviamente tienen que sobrevivir y no quieren organizar su dinero y hacerlo mejor, sí tienen que encontrar otro trabajo o los fines de semana o en las tardes en donde ustedes puedan ser ustedes, puedan aplicar lo que ustedes están aprendiendo, puedan hacer lo que ustedes aprenden, ¿no? Para que no les quite ese deseo de seguir mejorando y continúen disfrutando su trabajo. Entonces, creo que vamos a pretender, si estamos hablando de un profesor que pues obviamente tiene una familia y tiene gastos, ¿no? Entonces no más como que renuncio porque no me gusta cómo funciona la institución y me voy, ¿no? O es la única que hay en donde yo trabajo, pues ni modo, tengo la obligación y voy a hacer las cosas lo mejor que puedo. Y creo que en donde uno esté tiene que esforzarse por hacer el trabajo lo mejor que puede. Entonces, en la institución en la que tú estás, tienes que hacer las cosas lo mejor que puedes con las reglas que ellos imponen, ¿no? No se trata de ser revoltoso. Si no te gusta, pues te levantas y te vas. Si no te puedes ir, entonces te quedas y haces las cosas lo mejor que puedes. Pero si ese trabajo en el que estás no te da la emoción y no te permite la flexibilidad de lo que te gustaría hacer, entonces hay que buscar otro trabajo de medio tiempo en donde sí puedas hacer eso, en donde puedas sacar toda esa creatividad, en donde puedas ponerle esas ganas de lo que eres tú para que no afecte, no te afecte a ti, porque me ha tocado mucho ver que cuando no hacemos eso nos vamos convirtiendo, vaciándonos, básicamente. Y llegamos un día en donde ya no sabemos quiénes somos, qué queremos ni por qué estamos allí. Porque hicimos tantas cosas con las que quizás no estamos de acuerdo, que la llamita que teníamos interna se va deshaciendo, entonces se apaga. Y un día te levantas y dices, pues es que mi vida no me gusta, ya no sé qué hacer, ya no puedo. No, bueno, para no llegar a eso, ok, tienes que trabajar, quizás tu trabajo no es el que te gustaría, pero hay que echarle ganitas, hacerlo mejor en eso y buscar la oportunidad de tener otro trabajo, quizás un voluntariado, quizás una institución pequeñita, quizás armar tus propias clases, en donde tú puedas hacer, entre comillas, lo que tú quieras, para que te puedas demostrar que tienes razón, nomás que pues también pertenecemos a un sistema y tenemos que vivir con eso, ¿no? Lidy, ¿quieres comentarnos algo? Sí, gracias, Jimbo. Linda, estamos hablando de ser buenos maestros en esta era tecnológica, pero muchos estamos iniciando como maestros. Entonces, por ejemplo, al hacer uso de las TICs o los métodos didácticos que vamos a usar con nuestros alumnos si damos clases en línea, ¿qué es lo que nos puede ayudar a ser mejores en eso, ¿no? Nos debemos de guiar por nuestro sentido común, ¿o qué? Porque muchos de nosotros estamos iniciando. Y claro, sabemos de tecnología lo básico, ¿no? Pero a la hora de ir creciendo, entonces, ¿qué nos puede ayudar? Bueno, creo que es una muy, muy buena pregunta y creo que ahí entra mucho la reflexión. El que después de tu clase te sientes, platiques contigo, veas qué te salió bien, en qué área podrías haber mejorado y cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas con la tecnología es que hay muchísimas cosas que puedes hacer. Entonces, si no te funciona con una, puedes intentar con otra, puedes intentar con otra. Entonces, aquí la idea es que después de tu clase te sientes, platiques contigo, reflexiones sobre por qué te salió bien, ¿no? Y eso te va a ir ayudando a que vayas identificando tus puntos fuertes, pero también qué te habría gustado hacer de manera diferente y cómo lo habrías hecho de manera diferente, ¿no? También el continuar asistiendo a cursos de actualización, a webinars, ¿no? Por ejemplo, que son como seminarios o como tallercitos, ¿no? El leer. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, Twitter. Y en Twitter tú te encuentras a muchísimos autores de libros, gente que se dedica a la investigación y que están muy abiertos a platicar con otros. Entonces te metes, abres tu cuenta, empiezas a seguir gente que se dedica a eso
de repente escriben artículos muy interesantes, los lees, te gustan, aplicas o no estás de acuerdo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que el que haya reflexión, particularmente en los momentos iniciales, son bien importantes. Una vez que tú ya empieces a mejorar esa parte, creo que también es importante que también aprendan a dar, es decir, a escribir artículos, a hacer investigación-acción, por ejemplo, que es una de las metodologías de investigación dentro del aula, en donde ya tú sigues ciertos procedimientos que te permiten adquirir conocimiento, observar cosas muy particulares, diseñar tus propios métodos, aplicarlos y ayudar a otros también a que continúen aprendiendo, ¿no? Entonces también pertenecer a comunidades de aprendizaje y de profesores ayuda bastante a seguir aprendiendo junto con ellos. Y en el caso de nuestra enseñanza de lengua, pues creo que también el que tengamos alumnos de diferentes partes del mundo te va fogueando, ¿no? Porque el que tú le des clases de lengua a un alemán no son iguales al que le des a un árabe, por ejemplo, por los retos de su lengua materna. Entonces, el que tú te des diferentes niveles, diferentes nacionalidades, diferentes temas, también te va fogueando bastante. Entonces, yo veo la enseñanza de lenguas particularmente como una enseñanza muy activa, muy flexible, con mucho movimiento, ¿no? Porque es justamente lo que es la lengua. La lengua es eso, o sea, es movimiento, ¿no? Es ir hacia adelante, entonces muy rápida, ¿no? Entonces, creo que nuestra enseñanza debería de ser algo muy similar a eso, ¿no? Muy bien. Quisiera pasar al último tópico de esta conversación y lo voy a hacer mediante una pregunta. ¿Esta era su vocación? Yo sé que a veces desde niños soñamos con ser algo, pero vamos creciendo y a lo mejor nuestras oportunidades, nuestros deseos o sueños iban enfocados a otra cosa, pero fue lo que se presentó, o a lo mejor desde chicos sí era nuestra ilusión, luchamos por ello y lo logramos, ¿no? Pero ¿era algo que usted deseaba de por sí? No. No, yo de niña y todavía, yo siempre quise hacer muchas cosas. O sea, a mí me preguntabas de niña, ¿tú qué quieres hacer de grande? Y yo decía muchas cosas. Y todavía quiero hacer muchas cosas. Entonces, no fue, de hecho, la manera en la que aprendí inglés, fue el segundo idioma que aprendí, fue muy fácil, fue muy chistoso. Mi primo llegó a mi casa y me dijo, oye, voy a inscribirme a clases de inglés, ven conmigo para no ir solo. Y ya que estábamos haciendo fila en inscripción, me dijo, ¿por qué no te inscribes tú? Dije, no, ¿yo qué voy a hacer aprendiendo inglés? Ándale, es que yo no quiero venir sola a la escuela. Bueno, y fue como empecé. Él se salió y yo terminé, ¿no? Entonces, nunca se me había ocurrido aprender lengua, pero me enamoré de la lengua como tal. Después de eso, a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas. He sido locutora de radio, he dado conferencias, he hecho muchísimas cosas porque me gusta hacer muchas cosas. Pero creo que algo que sí tengo que agradecer profundamente al creador es justamente la oportunidad que me ha dado de ser maestra de lengua, justamente porque a través de la enseñanza de la lengua puedo hacer lo que yo quiera y puedo meterme en cualquier área. O sea, por ejemplo, he hecho trabajos de interpretación en áreas en las que no debería de meterme porque no soy doctora o porque no soy ingeniera o porque no soy todo lo que se requiere, pero soy intérprete. Y eso te abre la puerta para que tú estés en ese lugar, ¿no? Entonces estás a la altura de cualquier otro profesional en el área, pero como intérprete, ¿no? Entonces, creo que la enseñanza en lengua me ha permitido hacer muchas cosas, estar en muchos lugares, gracias al área que he tenido la oportunidad de dar clases, ¿no? Pero si por mí fuera, no, haría muchísimas otras cosas. Quiero ser escritora, bailarina de ballet, no, porque el pobre tipito con el que me quisiera levantar sopas hasta abajo. Entonces creo que esa no sería una de las mejores, ¿no? Pero fuera de allí hay muchísimas otras cosas que me gustaría hacer y en eso estoy todavía trabajando, ¿no? Entonces, pero creo que cuando hablas de vocación, sí, el disfrutar lo que uno hace, el querer lo que uno hace, es lo que marca la diferencia, ¿no? Es lo que marca la diferencia no solamente para las personas que están en el aula, sino para ti también y en cualquier área. Tengo una de mis hermanas, ella trabaja en una estética, tiene su propia estética. Y ella trabaja en eso desde los 13 años. Entonces mi papá siempre me decía, es que ella va a ganar mucho dinero y tú como maestra no vas a ganar nada. Y menos porque yo no pertenezco a ningún sistema educativo. Yo siempre he sido libre, justamente por todo lo que yo te decía. Entonces, como yo no encajo en muchos de los sistemas, yo nomás llego, doy un semestre, me levanto y me voy al que sigue, ¿no? Para no meterme en líos. Entonces dije, está bien, voy a ir a que me enseñen a cortar el cabello. Todo sea por el dinero. Pues no, casi le pago al hombrecito que se dejó que le cortara el cabello porque yo decía, es que
soy malísima, pobre niño, era un niño como de 8 años, ¿no? Con el cabello hasta los hombros, lleno de piojos. Entonces yo dije, yo no quiero hacer esto con mi vida, no puedo, ¿no? Sí. Y encima de que intenté cortarle el cabello, le quería pagar y me dice mi hermana, claro que no, tú le hiciste un favor. No, le dije, es que no puedo. Entonces, pero a ella le apasiona, ella puede estar horas parada cortando el cabello, maquillando a la gente. Yo no puedo estar sentada ni siquiera si me lo están haciendo a mí. Entonces, creo que la vocación es bien importante. Yo paso horas planeando una clase, horas investigando, horas leyendo, ¿no? Y es porque lo disfruto y me gusta, ¿no? Entonces, creo que sí, es parte básica, ¿no? De lo que es cuando alcanzas estándares que todavía no están escritos. O sea, cuando a ti te gusta lo que haces, lo haces de una manera tan profesional, tan casi perfecta, que ni siquiera está bien definido todavía. Ya con el tiempo y cuando tú ya perfeccionas ese proceso, entonces ya se pasa a hacer eso, pero toda la gente que ha hecho algo en la vida es justamente por la vocación que tenía, por las ganas de disfrutarlo, más que por el dinero que le pagarían por hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y mire, ahora quiero hacerle una pregunta que creo que es un poco peligrosa mi pregunta por la respuesta que nos pueda dar a sus ex alumnos. Y yo sé que me van a entender todos los que están aquí reunidos porque todo el auditorio que hoy fue invitado, pues ha sido alumno de usted. Y digo que es peligrosa mi pregunta porque de lo que nos diga puede depender mucho qué hagamos de hoy en lo adelante, ¿no? Y tiene que ver con esto. Sí, prepárense, chicos. Tiene que ver con esto. Usted más o menos nos ha conocido en los últimos meses por el curso en el que estuvimos asistiendo. Eh, y pues bueno, muchos de nosotros acudimos a lo mejor por curiosidad, algunos tal vez porque de verdad estaban buscando eso y se abrió la oportunidad, algunos porque nos encanta aprender y decir, bueno, vamos a ver qué tal me va en este curso y voy a ver si este es determinante para lo que quiero hacer de hoy en adelante. Pero en el tiempo que usted nos conoció, porque hubo muchas conversaciones, hubo muchos resultados, usted ya tiene una visión de, quizás no tanto a nivel individual, sino simplemente como grupo, usted como maestra tiene la visión desde arriba, cómo le fue en ese curso y los resultados que pudo obtener de nosotros. Vamos a suponer que entre los que ahorita estamos aquí, y sin duda hay muchos exalumnos que escucharán este audio y estarán de acuerdo con esto, ¿cree que a esta altura, en la que apenas hemos aprendido más o menos la metodología, algunos quizás todavía no estamos enseñando, otros ya lo están haciendo, pero ya podemos determinar si tenemos vocación para esto? Porque yo me pongo a pensar en algo. Muchos pueden creer que no tienen vocación porque todavía no han entendido bien ciertos métodos de la enseñanza. Pero eso no quiere decir que no sea lo tuyo, a no ser que esté yo en lo incorrecto, ¿no? Simplemente se necesita volver a cursarlo, volver a comprenderlo, volver a investigarlo, que te lo vuelvan a explicar, pero ya podríamos darnos cuenta ahorita o mejor más adelante cuando ya estemos dando clases, si realmente es nuestra vocación. Bueno, yo creo que tiene que ver con varios factores. Primero empezamos con el deseo, ¿no? ¿Tú qué deseas hacer? ¿A ti te gustaría hacerlo o no? Independientemente en este momento si tienes o no los conocimientos y las habilidades. ¿Te gustaría hacerlo sí o no? No, pues que sí. ¿Por qué? Por eso y por eso y por eso. Ah, muy bien. No, no me gustaría. ¿Por qué no? No, pues porque me da miedo usar la computadora. Bueno, sí, está bien. Esa es una habilidad que tienes que desarrollar. ¿Por qué otra cosa no? Entonces, identificar por qué sí les gustaría hacerlo, por qué no les gustaría hacerlo. Y una vez que identificamos eso, entonces, ok, ¿qué habilidades necesitas? ¿No? ¿Qué habilidades necesitas para poder sentir que estás haciendo un buen trabajo? Porque obviamente nosotros vamos a disfrutar el trabajo en función de que sintamos que somos buenos haciéndolo. O sea, si yo sé que soy mala para algo, pues no me va a gustar hacerlo. O sea, si yo soy mala para bailar, no me voy a parar a bailar, ¿no? Y no es porque no me guste la música, es porque me da vergüenza que me vean bailar porque no sé hacerlo. Pero si soy buena, se escucha una canción e inmediatamente me paro. Aunque hay gente que es muy mala para bailar, pero lo disfruta tanto que no le interesa. Entonces, hay que conocerse de manera individual. Yo qué quiero, a mí qué me gusta. Entonces, vamos a pretender que alguien llega y dice, sí, yo quiero dar clases, a mí me llama mucho la atención, pero no tengo idea, no sé, me dan nervios. Ah, bueno, pues hay que trabajar en eso. O sea, realmente uno de los miedos más fuertes del ser humano es hablar en público. Entonces, el que se sientan con nervios porque tienen que estar enfrente de un grupo de gente es total y completamente normal y nunca se quita. Aprendes
a modificarlo o aprendes a minimizarlo o aprendes ciertas acciones o ciertas actividades que te permiten dejar de hacerlo. Ahora, sí me ha tocado conocer, por ejemplo, muchos alumnos en nivel universitario que se avientan 3 años de clases y hasta el 4.º año dan clases, ya ellos como alumnos, como maestros, y entran y se dan cuenta de que odian estar frente al grupo, no lo toleran. Y hay otros que es todo lo opuesto. Me ha tocado alumnos que durante 3 años nomás no dan una, son irresponsables, bueno, y entran al aula y por primera vez en la vida tienen la oportunidad de estar con alumnos y les cambia la vida. Entonces, creo que empezaríamos primero con, ¿tú cómo te percibes? ¿Tú cómo te visualizas? ¿A ti qué te gustaría hacer? Después identificar qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas necesitas desarrollar, qué tantas ganas le vas a poner y qué oportunidades vas a tener para poder dar clases, porque en muchas ocasiones también el ambiente en el que das clase tiene un efecto directo en cómo te percibes tú como profesor. Y hay alumnos que te hacen amar la enseñanza. O sea, hay alumnos que llegan y te hacen tantas preguntas y te exigen tanto sin querer, ¿no? Pero les ves las ganas de aprender y dices, qué bien, entonces llegas y quieres darles más y te emocionas junto con ellos y aprendes junto con ellos. Y hay otros alumnos que son tan indiferentes, que son tan arrogantes, que son tan groseros, que son otros ambientes, que en lugar de ayudarte, te dan en la torre. Entonces creo que el ver si sí o si no depende de muchísimos factores, ¿no? Entonces creo que ahí dependería de manera individual qué es lo que cada persona quiere, cómo se visualiza, qué es lo que necesita. Habrá personas que dicen, yo amo dar clases virtuales, pero odio hacerlo en persona. O habrá personas que dirán, yo odio hacerlo de manera virtual y prefiero hacerlo en persona. Bueno, pues cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus necesidades. Habrá gente que dice, amo dar clases a niños y odio a los adultos. Bueno, pues, y habrá otros que es todo lo opuesto. Entonces, creo que va a depender mucho de la persona. Lo que sí es importante es que se conozcan, que vean su personalidad, que vean sus habilidades, que vean sus debilidades de una manera objetiva y después tomen decisiones, ¿no? Entonces, si dicen, ok, odio dar clases en línea, ¿por qué? Pues es que ni siquiera les sé la computadora. ¿Ah? Quiere decir que si aprendes a usar la computadora, quizás amarías esa área. Pues sí, a lo mejor, pues aprende a usar la computadora, ¿no? Digo, o sea, aprendes y después se vuelves, no, sigo odiándola. Ah, bueno, pues entonces ya no lo hagas. O sea, pero creo que sería un proceso de conocernos. En lugar de tomar decisiones muy de sí o no, es mejor empezar con el proceso, es ir aprendiendo sobre nosotros, es ir creciendo junto con el proceso y al final de que ya desarrollamos los conocimientos y las habilidades y lo intentamos, entonces tomar una decisión y decir, sí, quiero mejorar y quiero ser buena y lo disfruto, o quizás no. A lo mejor mi área no es estar frente al grupo, a lo mejor a mí me gusta más diseñar materiales para dar clases, o me gusta más hacer otro tipo de cosas relacionadas con la educación, pero que no sea estar frente al grupo. Ah, perfecto. Porque afortunadamente esa es otra cosa. Hay muchísimas cosas que podemos hacer fuera del aula, o sea, que son solamente dar clases y esa es una, pero hay muchas otras. Entonces, es cuestión otra vez de adquirir los conocimientos y las habilidades para poder hacerlo, ¿no? ¿Nos quieres hacer un comentario, Lidia? Por favor. Sí, quiero comentar algo sobre lo que Linda acaba de decir. Sí. Ahorita me estoy evaluando, ¿no? Porque empecé a enseñar desde que tenía quizás 8 años. Recuerdo que mis primeros alumnos fueron 2 pequeños. Yo era niña y ellos eran niños más chiquitos, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo, le ha agarrado amor a la enseñanza, pero me he dado cuenta de algo, que tú te puedes dedicar a lo que quieras y sí tiene que ver con vocación, pero más tiene que ver con un buen motivo. ¿Por qué? Porque antes de que estudiara o se me diera la oportunidad de tomar este curso L, me hubiera gustado tomar, no sé, un curso sobre biomagnetismo, sobre saber tratar las emociones de las personas, sobre ayudarlas a tener una mejor salud, estabilidad, bueno, en fin. Y entonces, mi motivo es porque veo a tantas personas sufrir, veo a tantas personas lidiar con sus tristezas, que yo quiero ayudarlas. Y a lo que tú te dediques, si tú tienes el buen motivo de querer ayudarlas, entonces, en este caso, ser maestro. Ok, mi motivo es ayudarlos. Y no sé de tecnología, bueno, pero porque quiero ayudarlos, voy a aprender.
y no sé hacer buen uso de la tecnología, planear clases, esto y el otro, pero bueno, mi motivo es ayudarlos. Así es. Maestra Linda, ¿se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta este momento? Yo la veo feliz, siempre la vemos así en sus clases y todo, pero ¿hasta qué grado solamente es cumplir con el compromiso? ¿Y hasta qué grado es algo que todavía le apasiona? Siento que todos percibimos eso, pero quisiéramos oírlo de usted, si es realmente así o ya está un poco cansada de siempre estar quizás sobre lo mismo y le gustaría mejor enfocarlo a otra cosa. ¿Cómo se siente actualmente? Pues fíjate que yo creo que ahorita es en el momento en el que me siento más feliz y contenta, porque creo que, bueno, en el aspecto profesional todos tenemos una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces hay un momento en el que tú eres estudiante, por ejemplo, cuando estás en la universidad o en la preparatoria o en el programa que estás estudiando, entonces tú estás en tu rol de alumno, ¿no? Cuando tú te titulas y empiezas a trabajar, aunque ya estés trabajando, estás intentándolo y estás a prueba de error, ¿no? Porque vas aprendiendo y vas mejorando, etcétera, ¿no? Pero ya ahorita, la edad que tengo, con la experiencia que tengo, por los programas en los que he estado, creo que tengo la oportunidad de ofrecer más que hace 10 años, ¿no? Porque hace 10 años yo también estaba en un proceso de aprendizaje sobre esta área en particular. Yo también estaba aprendiendo y cometí muchos errores. Y gracias a esos errores aprendí mucho. Entonces ahorita en el momento en el que estoy, vamos a ponerlo entre comillas, en una madurez profesional, en donde creo que me permite tener una visión más completa, en donde me permite tomar decisiones y defenderlas desde el punto de vista académico, en donde ya mi opinión no es solamente pues saber qué pasa, sino ya tengo la experiencia para defenderla. Creo que me siento muy contenta con los proyectos que he empezado, con lo que estoy haciendo, porque eso me permite entonces continuar con la libertad que yo siempre he necesitado para crear y para hacer, ¿no? Obviamente, te repito, no encajo en muchos sistemas educativos, pero el respeto de mis compañeros de trabajo pues siempre está allí, ¿no? O sea, en el trato, en la manera, siempre que tienen dudas o que tienen preguntas, pues a quién le hablan es a mí, ¿no? Cuando hay que hacer cosas, a quién le hablan, pues es a mí, ¿no? Entonces, no hay mucho dinero de por medio, pero sí hay muchos retos, ¿no? Hay muchas cosas que de otra manera los equipos con los que trabajo a veces sienten que no van a poder. Y les digo, ¿cómo no? Pues si nos hace que hacer esto y esto, ¿no? Y ya les marco más o menos el caminito y eso nos ayuda a todos a seguir creciendo. Entonces, si la pregunta es si disfruto mi trabajo y si estoy contenta con lo que estoy haciendo, la respuesta es sí, bastante. ¿Significa eso entonces que no quiero hacer otra cosa? No. O sea, si ahorita llegan y me dicen, oye, hay planes para que te vayas astronauta, pues igual y me aviento y me voy. Y no es porque no esté contenta con lo que estoy haciendo, sino porque me emociona hacer otra cosa diferente, ¿no? Entonces, si me hablan de otro curso y que no tiene nada que ver con la enseñanza, pues igual a lo mejor digo que sí, porque me apasiona seguir aprendiendo y porque al final del día creo que todo el aprendizaje te ayuda a seguir creciendo y a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que estoy haciendo, me gusta mucho tener la libertad de tomar decisiones, de no tener a nadie que es más atarantado que yo, porque es espantoso. O sea, es espantoso que tengas a tu jefe que es más menso que tú, porque tienes que obedecerlo. Dices, pero es que no se hace así, ¿no? Y no es que tampoco vaya por la vida creyéndome mucho, pues, no, no es eso. Pero hay áreas. Yo sé cuáles son mis áreas de debilidad y no me meto en esas, ¿no? Y siempre parte de mi equipo es gente que es muy buena en lo que yo soy malísima. Así yo no me preocupo por eso, ¿no? Pero eso lo tengo muy bien marcado. Entonces yo sé en qué sí puedo hacer y también sé qué no puedo hacer. Entonces, como yo sé lo que no puedo hacer, pues elijo gente que es muy buena en eso y no la molesto y les doy la autoridad y el espacio y la flexibilidad y el tiempo que necesitan para hacer su trabajo, porque yo sé que yo lo haría mucho peor que ellos. Entonces, eso creo que me permite también trabajar en equipos sólidos, con respeto, ¿no? En donde todos sabemos por qué estamos allí y hacemos las cosas lo mejor que podemos. Pero te repito, tanto como disfruto mi trabajo, si llegan mañana y me dicen, no sé, de algo interesante y me emociono, pues ahí les avisaré. Y les mando un mail desde donde ande haciendo lo que me pidan, ¿no? No, nos vamos a la luna con usted, maestra. ¿Sí, verdad? También queremos viajar, por supuesto. Perfecto. Pues fíjense que puedo deducir de toda esta conversación, obviamente ya teníamos conceptos como, digamos, preconcebidos, ¿no? Al respecto, pero puedo deducir que un buen maestro es aquel que está dispuesto a seguir aprendiendo. Eso es una clave muy importante. Y en esta era digital, seguir aprendiendo
con las herramientas que hoy existen y que son bastante buenas, ¿verdad? Así que un buen maestro obviamente se caracteriza por ser profesional, por siempre estarse actualizando, capacitando, debe tener vocación, debe tener métodos de enseñanza, por supuesto, e incluso interés por los demás. Por ahí uno de ustedes era lo que expresaba, ¿no? El estar interesados en el bienestar incluso de los alumnos y ver que estén bien, porque supongo que hay maestros que luego se involucran mucho por las mismas emociones, donde también hay que tener un equilibrio y un límite, según lo estuvimos platicando, pero al final un buen maestro, pues no es alguien que se pueda hacer de manera espontánea ni de manera instantánea, ¿no? Se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, y a veces eso puede llevar años, y poco a poco se va aprendiendo más y más y más y más, ¿verdad? Para nosotros, maestra Linda, usted es una buena maestra. Se lo decimos de todo corazón porque creo que abarca todos los aspectos que estuvimos platicando el día de hoy, pero estamos conscientes, por propia boca de usted, de que tiene que seguir aprendiendo, ¿verdad? Por satisfacción personal, y eso se lo agradecemos a quienes hemos aprendido de su enseñanza, porque gracias a esa preparación nos puede transmitir lo mismo, ¿verdad? Y por eso es que estamos muy contentos de haber estado en el curso. Sé que hay cursos que tiene planes a futuro, hay cursos en los que algunas personas la van a poder contactar. Así a modo general, ¿qué quiere ofrecer para la gente? Si alguien se inscribe en su curso, ¿qué es lo que va a aprender? ¿Cuál es la intención, verdad? Y lo que espera de esos cursos para que les beneficie a los demás. Bueno, mira, ahorita uno de los cursos que es, por ejemplo, el que ustedes tomaron, que iba a ser muy similar a ese, es una formación o un diplomado en técnicas de enseñanza del español como lengua extranjera básicas, ¿no? La idea es tener por lo menos un fundamento de la metodología de enseñanza, una parte lingüística, una parte, o las diferentes partes, ¿no?, de la enseñanza. Pero una vez que una persona ya tiene esos conocimientos básicos, los diferentes, bueno, en inglés la palabra es framework, la verdad es que no me puedo acordar en español, pero Cambridge y el Consejo Británico diseñaron una serie de pasos y de temas y de niveles, vamos a ponerlo así, de lo que un profesor de lengua debería de tener para seguir creciendo, un como caminito. Tú estás aquí y quieres llegar acá. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de esto, de esto y de esto. Entonces, los cursos que yo estoy ahorita diseñando van a ser de áreas muy particulares, muy específicas, que van a permitir que mejoren en esos puntos en particular. Como ya tienen las bases, ya tenemos una base básica, bueno, un fundamento básico de la enseñanza, entonces ahora hay que especializarse, vamos a ponerlo así, en diferentes áreas. Entonces, ahorita estoy diseñando dos cursos, además de de básico de formación. Uno es sobre cómo desarrollar las destrezas productivas, particularmente hablar dentro de la clase. Entonces vamos a tener pues una especie de seminario, me parece que 20 horas de clase, para que ustedes como profesores puedan hacer que sus alumnos hablen dentro del aula. ¿Qué tipo de actividades, aunque sea qué tipo de materiales? ¿Cómo doy la clase para que mi alumno termine hablando? Y el otro curso es gramática para maestros de enseñanza del español como lengua extranjera. O sea, no es para que den clases de gramática. Esta vez es para que ustedes como profesores aprendan bien cómo funciona la gramática, ¿no? Porque aunque nosotros somos nativos de la lengua, lo más probable es que si a mí me preguntan esta oración es correcta o incorrecta, yo te digo correcta y me preguntas ¿por qué? Te voy a decir porque suena bonito. Y esa no es una respuesta correcta. Yo te tengo que explicar por qué, si es el verbo, si es la estructura, eso es lo que te hace maestro. Entonces, al ser nativos no nos aprendimos eso, nosotros aprendimos pues porque nos suena bien, o porque suena bonito, porque suena más común, o porque se entiende fácilmente. Pero esas no son respuestas académicas. Como profesores tendríamos necesariamente que explicar gramaticalmente hablando, utilizando la terminología correcta, por qué esa expresión es correcta o por qué no. Entonces, el curso está diseñado para eso, para enseñarles cómo funciona la gramática en el área de español. Y después de estos, bueno, estos van a ser aproximadamente desde agosto hasta diciembre. El año que viene quiero dar diferentes cursos para que vayan especializándose en las diferentes áreas de la enseñanza en la lengua, y eso les permita pasar del nivel inicial del que hemos estado hablando al nivel en desarrollo y así progresivamente, ¿no? Pues suena bastante interesante, ¿verdad? Ya estaremos atentos a ello y deseamos de todo corazón que le vaya muy bien en este nuevo proyecto y que siga aportando, siempre conserve ese buen humor. Nosotros que la conocemos y la hemos tratado,
Yo creo que algo que influyó mucho en nosotros son los métodos de enseñanza que usted tiene y que nos han servido bastante, pero también su personalidad. La felicitamos por ello porque el tener una personalidad única y diferente nos anima a querer seguir en ello. Tal vez muchos de nosotros, después del curso, nos tuvimos que replantear si queremos o no seguir, pero supongo que ya es nuestra responsabilidad. Usted ya hizo su trabajo con nosotros y ahora nosotros necesitamos ver si hacemos de esto una vocación o cambiamos, porque se vale, ¿no? Se vale, estamos a tiempo y podemos quizás buscar otras cosas que nos interesen más. Por eso decía que era una pregunta un poco peligrosa porque, ¿verdad? ¿Qué tal? Me estaba arriesgando a que nos dijera, no, pues yo no les veo vocación a muchos de ustedes, ¿no? Pero No, y sabes que yo creo que lo importante es tomar una decisión consciente, ¿no? Si alguien llega y dice, pues no, no es mi área, no hay ningún problema, qué bueno. O sea, qué bueno que ya identificaste que esto no. Entonces hay que identificar qué es lo que sí. Creo que a lo que más miedo deberíamos de tenerle es al dejarnos llevar solamente por la vida y a no tomar decisiones conscientes, ¿no? A levantarte un día y decir, la vida que tengo no me gusta y no sé ni por qué estoy aquí, ¿no? Todavía cuando uno comete errores conscientes dices, pues ni modo, yo lo hice, yo me aventé, ahora vivo con eso, ¿no? Y vas aprendiendo, pero estás consciente de lo que estás haciendo. Entonces, si después del curso alguien dice, ya tuve los conocimientos y decido que no, no hay ningún problema. Encuentra qué es lo que sí, ¿no? Pero que sea una decisión consciente, que no sea las circunstancias me aventaron, que no los demás me dijeron, ¿no? Porque eso es lo que no nos lleva ni a disfrutarlo, ni ayudar a los demás a que lo disfruten. O sea, ya hay demasiada gente frustrada en el mundo, ¿no? Y frustrada porque quieren realmente o porque no han tenido las oportunidades, pero si uno las busca, es posible que encontremos la manera de ser felices con lo que tenemos en donde estamos, pero hay que buscarlas. muy bien, pues muchas gracias por la conversación. Del auditorio quisiera saber si alguien, y en caso de que quieran opinar de manera muy breve, por favor, quieren opinar sobre el tema, ¿qué les pareció? El tema de ser un buen maestro en la era digital. No nos enfocamos tanto a explicar la era digital, ¿verdad? No, no era el punto, sino más bien ubicar qué es ser un buen maestro en esta época, que pues ya es muy moderna, que es una época donde las TICs son cosa de todos los días, pero ya vemos que no tiene que ver tanto con la herramienta, ¿sí? Son otras cosas que hay detrás, ¿verdad? Si alguien quiere hacer un comentario, me lo hace saber para poder expresarse antes de despedirnos, ¿verdad? Meiline, por favor. Bueno, en realidad, maestra Linda, poder escucharte una vez más, ¿verdad? Y poder pues, disfrutar de esta excelente enseñanza que siempre nos impartes. A mí en lo personal es un privilegio, siempre aprendo mucho de ti. Me encanta también la manera como tú te has trazado, ¿verdad? Tus propias metas, tus objetivos y cómo te han alimentado para poder ser mejor. Ver cómo no te conformas nada más con lo básico, sino siempre estás viendo cómo continuar y tienes muy claro hacia dónde quieres ir, ¿verdad? Yo me recuerdo muy bien que mi deseo de querer ser maestra estaba desde que estaba en preparatoria. Fue de lo que yo me vestí cuando la Miss nos dejó una actividad, pero no me gradué de eso en realidad cuando ya después crecí, ¿verdad? Sin embargo, en otros campos me di cuenta que me gustaba enseñar. Ya había tenido la oportunidad de ayudar a leer, a escribir o algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, el curso me ayudó a replantearme realmente cuál es mi vocación y me doy cuenta que disfruto bastante lo que hago, ¿verdad? Y en este curso que fue bastante sensacional y el cual se lo recomiendo a todo el que quiera, fue en ambiente tan amigable, tan en equipo que se disfrutó, ¿verdad? Y realmente me beneficié bastante de lo que pude aprender, ¿verdad? Entonces, de corazón, muchas gracias por todo lo que has compartido. Es algo que admiro mucho de ti y quiero seguir haciéndolo igual que tú. Pues muchas gracias, Maylin. Necesitamos muchas maestras como tú en el mundo, así que seguir echándole ganitas. Naomi, te damos la palabra, Naomi, si quieres comentarnos algo.
Sí, pues primeramente agradecerle a la maestra Linda por estar aquí con nosotros. La verdad es que me ha servido mucho sus palabras. Yo en lo personal disfruto mucho la docencia, me gusta mucho, pero a veces me falta mucho el ser estricta con los estudiantes. Y me ha servido mucho aprender eso, que a veces es necesario. Yo pensaba que si era muy estricta, aunque lo necesitaran los estudiantes, pues tal vez no iban a disfrutar tanto, pero me ha dejado ver que es muy necesario, ¿verdad? Hacerlo porque queremos que cumplan con sus objetivos, ¿verdad? Y que sientan que aprenden algo, además de que también pues se diviertan. Yo en lo personal me sentí muy identificada con algunas de las palabras que ella dijo. Yo soy muy autodidacta, sin embargo muchas veces yo pensaba que como que no sirve mucho si no lo estudias de manera formal, aunque yo lo estudiara por mi cuenta. Entonces, creo que de verdad me ha dejado un gran ejemplo, maestra, y de verdad me ha ayudado mucho y para seguirme evaluando y saber que pues siempre tengo que seguir progresando y aprendiendo, tal vez hasta por mí misma, pero que eso me va a servir para empezar en este camino, en esta profesión. Muchas gracias. Felicidades, Noami, no, gracias por compartir eso. Y de hecho ahorita el mundo se está moviendo más autodidacta. O sea, creo que tienes razón. Antes siempre te decían eso, ¿no? Si no tienes un documento que diga que sabes hacer ciertas cosas, no sirves, o no funcionas, o no eres profesional. Pero ahora, dada la situación como está, ya no es necesario. Ahora son las habilidades que tú tienes y qué tan bien o qué tan mal haces tu trabajo. Entonces creo que ahora más que nunca los que disfrutamos aprender por nuestra cuenta y que no nos conformamos con la educación sistemática, nos va a ir mucho mejor. Así que sigue echándole ganitas, ¿no? Muchas felicidades. Gracias. Bien, Alexa, ahora te escuchamos a ti. Yo comparto así como Meilín, que desde pequeña me encantaba jugar a que era maestra y tenía mis alumnas y siempre me ha gustado esto de enseñar, me he dado cuenta. Sí, sí es mi vocación, sin embargo he trabajado en otras cosas. Incluso hace poco, hace algunos años atrás, aprendí belleza y sé que si me dedicara a ello, si practicara constantemente, lo haría muy bien, porque a mí me gusta hacer las cosas bien. Pero por circunstancias y circunstancias, sean de salud y otras, bueno, no me pude meter más de lleno a belleza. Y también, bueno, con la oportunidad que se abrió ahora de aprender estas técnicas, más que todo no me arriesgaba o no me metía de lleno a una institución porque en alguna ocasión, como no me fue bien, ya como que me quedó ese trauma de no haber hecho la clase demostrativa también, ¿no? Sin embargo, cuando sí han presentado oportunidades de hacerlo particularmente, sí me he aventado, como, como a veces decimos, ¿no? Y ahorita con esta era, yo tampoco le soy casi que para nada de la tecnología, pero me di cuenta de que ahorita o me adapto o me adapto. Y esto es adaptarse, ser autodidacta. Y sí, yo antes también pensaba que tenía que tener clases regulares o presenciales para poder entender mejor una materia. Pero no, ya me di cuenta de que no, uno puede ser autodidacta y puede aprender muchas cosas y hay muchos medios para aprender. Entonces, también quiero dar gracias por esta oportunidad que nos ha dado de aprender estas técnicas muy, muy buenas. Y ya de hecho ya empecé. Estoy con una persona con inglés y otra persona con español. Muchas felicidades, Alexa. Qué bueno que ya empezaste aparte bilingüe, eso es mejor todavía. Y fíjate que sí, en el caso de la tecnología, creo que del año pasado para acá, a raíz de lo de COVID, se marcó mucho la necesidad, ¿no?, de que nos actualicemos. Quizás antes de eso, si alguien no quería usar la computadora, no pasaba nada, ¿no? O sea, no tenía ningún efecto directo en lo que hacía o dejaba de hacer. Pero a raíz de lo de COVID, donde nos damos cuenta de que el mundo es muy frágil y de que las habilidades que tenemos solamente nos servían para una cierta área, pues tuvimos que aprender a adaptarnos de una manera rápida y concisa y a desarrollar lo que necesitábamos para poder cumplir con lo que teníamos que hacer. Entonces creo que estamos en un muy buen momento para que tú también continúes aprendiendo. Hay muchísimas herramientas, muchísimos tutoriales sobre lo que sea que tú necesites aprender. Entonces creo que es el mejor momento para poder aprender lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, a seguir echándole ganitas. Muy bien, y tenemos un último comentario de Betty, por favor. Gracias a ustedes, maestros, por tomarnos en cuenta.
Yo quiero también decir que esta era digital que estamos viviendo en estos momentos, pues tan revolucionaria, gracias al COVID, podemos decir, pues me dio la oportunidad de poder tomar este curso tan importante y valioso para mí. Yo también pensaba que, pues, ¿cuándo yo a poder tener una profesión o algo que me pudiera servir para, pues, ayudar a mi familia, ayudar a los hermanos, a muchas personas que dependen de aquí? Pero creo que, como dijo la maestra al principio, un profesionista no es el que tiene títulos y títulos, ¿verdad? Sino el que desea hacer las cosas de corazón y se pone una meta y la cumple, ¿verdad? Entonces, yo deseo también eso, llegar a esa meta y cumplirla, pero como se mencionó, hay que seguirse preparando y es lo que yo deseo hacer de aquí en adelante. Muchas gracias, maestra. No, pues qué bueno, Betty, me da mucho gusto escuchar eso, ¿no? Y de hecho, yo creo que una de las grandes maravillas de la educación es que no hay una edad máxima, ¿no? O sea, hay una edad mínima, idealmente mayor de edad, pero a partir de allí es maravilloso porque toda nuestra edad y nuestra experiencia nos da todavía más herramientas para poder compartirlo con los alumnos. Claro, su visión por la vida que ha tenido es mucho más completa que la de un maestro recién egresado de la universidad. Entonces tiene mucho más que ofrecer que una persona que apenas va saliendo de un título universitario, ¿no? Entonces, qué bueno que va a capitalizar toda esa experiencia, todos esos conocimientos que ya tiene para poder ayudar a otras personas a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues bienvenida a la docencia y a seguir enseñando y a seguir aprendiendo también, ¿no? Gracias. Gracias, maestra. Bien, pues sin duda, yo creo que todos nos llevamos algo muy bueno de esta conversación. Agradezco a todos los que nos escucharon, espero que hayan disfrutado y aprendido porque no son clases, obviamente, no es una conferencia tampoco, no es un seminario, simplemente es una conversación respecto a un tema que nos inquieta a muchos y todos tenemos una opinión tal vez. Habrá cosas que todavía le hacen falta a este tema, obviamente, porque son temas para muchas horas, muy, muy, muy amplios. Pero creo que con lo que pudimos platicar nos damos cuenta de que si queremos ser buenos maestros en esta era digital, es posible. Está en nuestras manos y hay que seguir adelante, ¿verdad? Así que agradezco mucho, maestra Linda, que nos haya aceptado la invitación de esta conversación y deseamos que todos sus proyectos pues sigan adelante, ¿verdad? Y que lleguen a la meta o el objetivo que tanto persigue y que siga beneficiando a muchos, muchos, muchos alumnos más que sin duda estarán muy agradecidos y contentos como lo estamos nosotros. No, pues gracias a ustedes. La verdad es que para un profesor es maravilloso encontrarse con alumnos como ustedes, que toman en serio la educación, que se esfuerzan, que se analizan, ¿no? Y que continúan aprendiendo y que quieren más. Realmente es como cuando haces una comida y ves que todo el mundo le gustó y quiere doble y se te acabó y quieres hacer más, ¿no? Porque para eso lo haces, para que los demás lo disfruten. Entonces, creo que yo también he disfrutado bastante el conocerlos, todo el proceso de aprendizaje por el que ustedes pasaron. A mí también me dejó muchísimo y por eso quiero continuar. Entonces, por eso les voy a ofrecer más cursos, ¿no? Porque lo disfruté bastante y espero que ustedes continúen haciéndolo también. Y muchas gracias otra vez por este espacio. Gracias a toda tu audiencia. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero que pronto pues volvamos a platicar, ¿no? Sobre los miles de temas que hay que hablar sobre la educación, sobre la profesionalización y sobre la actualización docente. Sí, créanme que nos van a pedir una segunda parte, a lo mejor sobre otra temática, pero más adelante pudiera ser posible, ¿verdad? Muchas gracias a quienes estuvieron presentes, Alexa, Aritzketa, Betty, Arasa, Iván, Lidi, Meiline, Naomi, y algunos que tuvieron que retirarse en algún momento, pero que formaron parte del auditorio. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir para no solamente escuchar, sino participar, y sin duda todos nos llevamos un beneficio, ¿verdad? Y a todos los que nos escucharon, pues muchas gracias por prestarnos sus oídos un ratito. Esperemos que les haya agradado mucho la conversación, pero la idea es que la comunicación la utilicemos de una manera apropiada, transmitir a otros, ¿verdad? Poder compartir quizás lo que sentimos, lo que pensamos. Nunca sabemos si realmente una palabra, una frase, una expresión pueda cambiarle el día o hasta la vida entera a una persona, ¿verdad? Así que el poder de las palabras es muy fuerte. Y yo creo que dentro de la enseñanza no solamente formas a profesionales, formas personas. Entonces, lo debemos de tomar completamente en serio. Así que nos despedimos. Muchas gracias a quienes nos escucharon y nos escuchamos en el próximo podcast. Y espero que tengan un buen día. Disfrútenlo y gracias a todos los que asistieron.